Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. A nombre del licenciado Armando García Méndez y el maestro Ángel Javier Lascano Belmont, director de Cultura, les damos un caluroso y afectuoso saludo. Gracias por acompañarnos en este cuarto día de la semana, penúltimo día de las actividades del conversatorio JICO en tiempos de COVID, el cual tiene como objetivo conocer los fenómenos sociales y nuevas dinámicas en el marco de la contingencia sanitaria y dentro de este contexto de perdón, el marco de la nueva normalidad. Durante la semana hemos estado abordando justamente temas con respecto a la sociedad, la educación, la ecología, cómo se han visto afectadas y cómo se han realizado nuevas dinámicas en torno a esta causa de lo que es la pandemia del COVID-19. Y hoy, bueno, vamos a tomar justamente la mesa de economía, justamente cómo se ha visto afectado por medio de gráficas estadísticas con la licenciada Nayeli, este aspecto, ¿no? Cómo se ha eh, creado nuevas dinámicas y bueno, para esto tenemos a la licenciada Nayeli que nos va a hablar justamente con respecto a esta cuestión dentro del rubro económico. Entonces, la licenciada Nayeli Ambrosio Cruz es egresada de la UAM, plantel Iztapalapa, egresada de la carrera de Economía, realizó prácticas profesionales en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, es docente en el nivel bachillerato en el Colegio CETBA, en la asignatura de Finanzas y Negocios, así como actualmente se desempeña en la administración pública y docente del nivel medio superior en preparatorias oficiales, impartiendo la asignatura de Economía. Ajá. Entonces, muchísimas gracias, licenciada, que nos Gracias. pueda acompañar hoy. Entonces, sin más preámbulo, le cedo la palabra justamente con nuestra experta en materia de economía. Muchísimas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Nayeli Ambrosio, licenciada en Economía, como ya me presentó el compañero, y estoy muy feliz de estar hoy con ustedes en este congreso que se llama JICO en tiempos de COVID. Y bueno, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar de economía precisamente, como ya lo había mencionado mi compañero, y el tema que les traigo hoy es economía, educación económica como motor de desarrollo frente al COVID-19. La primera pregunta que quizá nos hagamos es ¿por qué economía como motor de desarrollo? ¿Y por qué es importante la educación económica? Para empezar a hablar de esto, creo que y considero pertinente el explicar qué es economía de una manera más teórica, y es la ciencia que administra los bienes escasos para satisfacer las necesidades de cada uno de nosotros. Sin embargo, es mucho más que eso. La economía es más que eso, es una ciencia que afecta de lleno nuestras vidas.
porque aunque cada uno en su justa medida ha comprado, ha vendido, es productor y consumidor, y todos nos enfrentamos diariamente a la administración de los recursos, ya sea de nosotros, de nuestro hogar o en otras áreas, es importante conocer cómo funciona la economía. Y más ahora que sin darnos cuenta, la crisis se ha colocado en nuestros hogares. Todo el mundo habla de economía, que la economía ahora está en boca de todos, eso es un hecho. Hasta hace no tanto era habitual que la gente a la hora de ver, escuchar o leer noticias no le tomara mucha importancia. Y es normal saber cuántos puntos cayó el Dow Jones o cuántos puntos cayó la Bolsa Mexicana de Valores, pues no es un tema que nos llame mucho la atención, no es un tema que nos parezca de nuestro interés, diferente a si fuera un tema actual, un tema controversial o un tema que se encuentra en tendencia. Pero en la actualidad esto ha cambiado. La crisis sanitaria por COVID-19 ha hecho más estragos que solo la salud. Pero antes de dar un panorama a la situación general y actual de este municipio, en particular Valle de Chalco Solidaridad, y de la Dirección de Educación y Cultura de este honorable ayuntamiento, hablemos del impacto que ha habido en nuestro país, en México. El primer caso de COVID-19 se detectó en México el 27 de febrero de este año, pero fue hasta el 31 de marzo cuando en el Diario Oficial de la Federación aparecen las medidas obligatorias de sanidad, las que ya conocemos, que son lavarnos las manos constantemente, el gel antibacterial, el uso del cubrebocas, pero la medida que tuvo más impacto en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino en el mundo, fue el resguardo. La suspensión de actividades adoptadas con el fin de contener el COVID-19 y ocasionó una contracción de la economía global, es decir, ocasionó una crisis económica. Quizás se pregunten, ¿qué tan grande ha sido? ¿Cuál es la magnitud de esta crisis que les estoy hablando? Y para darnos una idea, ha sido identificada como la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez que muchas economías desde 1870 experimentan la caída más baja en su PIB per cápita. Sabemos que el PIB es la medida macroeconómica que nos ayuda a medir la situación, el crecimiento económico de cada economía, pero el PIB per cápita va más allá de eso. El PIB per cápita no solo mide el crecimiento del país, mide en relación a la cantidad de población que tiene cada país, es decir, a cuánto porcentaje del PIB, cuánto porcentaje de crecimiento le corresponde a cada persona. Y estos años se ha detectado algo muy bajo, un PIB per cápita muy pequeño, con caídas extraordinarias en cada uno de los países, incluso en economías sólidas, como lo es Estados Unidos, Alemania o Francia. Por supuesto que algunas economías se vieron más afectadas que otras, es decir, no todas las economías han tenido las mismas recesiones y en gran medida depende de la situación económica y la vida que lleven cada una de ellas. Por ejemplo, hablemos de que las economías más afectadas han sido aquellas que dependen en su gran mayoría del comercio internacional. Es decir, las que dependen del turismo, las que dependen de las exportaciones de productos básicos y las que dependen del financiamiento externo, hablando de inversión extranjera directa o inversión extranjera en cartera. Pero, ¿por qué las medidas sanitarias tienen impacto en la producción? Es decir, las medidas sanitarias han tenido un impacto en estas tres ideas que les he puesto aquí, porque al cerrarse, al disminuir la productividad, disminuye la productividad general que se exporta, por ejemplo, no solamente la nacional, sino la extranjera, y ya no se abastece solo al país, por lo tanto no se puede abastecer al extranjero. Entonces tiene efectos directos en la exportación, es decir, México, que se dedica también a la exportación, ya no puede abastecer solamente el producto nacional, es decir, ya no puede vendernos solo a nosotros, por lo tanto no puede satisfacer las necesidades de los extranjeros, es decir, no puede exportar.
Además de que, bueno, hay una interrupción en la cadena de suministro del mercado. ¿Qué quiere decir esto? Los insumos o materias utilizadas en la fabricación presentan desabastecimiento. Quiere decir que en cada una de las empresas que se dedica a la producción de bienes y servicios, en específico de producción de bienes y de primera necesidad, hay una escasez porque la población disminuye, ya no hay tantos trabajadores en cada una de las empresas por la contingencia. Entonces la productividad obviamente disminuye, esto se ve afectado directamente en la cantidad de productos que salen y que son menores, por lo tanto, como les comentaba, pues afecta directamente la exportación. Pero ¿por qué es importante los productos que entran al extranjero? ¿Por qué es importante que exportemos? Bueno, como lo había mencionado, economías como la de México depende del comercio exterior y al nosotros no exportar no captamos dólares lo suficientes para cubrir las deudas y las compras que nosotros realizamos, porque sabemos que el dólar es una divisa y todo eso se paga en dólares. Hay que saber que nosotros no producimos dólares, por lo tanto la captación de dólares es muy importante para nosotros. Pero algo más cercano es que afecta considerablemente al empleo. Es decir, la repercusión directa que tiene todas estas causas es en el empleo. Más adelante mostraré de manera más detallada unas gráficas del comportamiento de esta situación. Además, ya en otro rubro que quizá no estemos tan adentro, es en los mercados financieros y en las empresas. También tuvieron un aumento en el riesgo de la inversión. Por supuesto, las actividades han dejado de ser rentables. Es decir, a los inversionistas ya no les conviene invertir, ni comprar acciones, ni certificados bursátiles, porque han caído los valores de cada una de estas, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, todos los sectores económicos de nuestro país han sido afectados. Quizá no estamos cada uno de nosotros actual en los diferentes mercados, quizá uno nos afecte más que otro, pero en general todos han tenido una caída. De esto que les acabo de hablar, de todas estas situaciones, de los países que más se vieron afectados, estamos hablando de algo que se llama los países emergentes. ¿Pero qué es un país emergente? Nos dicen que las economías emergentes son inciertas. ¿Qué es una economía emergente? México lo es. México es una economía emergente y se ha oído hablar mucho de países de primer mundo, de tercer mundo y que México es una economía tercermundista. Pero la realidad es que no es así. México es una economía emergente, una economía que precisamente depende del comercio internacional o exterior, como lo he mencionado anteriormente. Tenemos la diferencia entre diversos países. Tenemos países desarrollados como Japón, Alemania, Estados Unidos o Francia. Tenemos países subdesarrollados como Haití, Malawi, Nigeria. Y después tenemos a los países emergentes. Países emergentes que significa que no están desarrollados, pero que están avanzando. La ONU hizo este cambio de nombre, de denominación, de pasar de países tercermundistas a pasar a un país en vías de desarrollo o emergente. Es decir, que no estamos en la pobreza extrema, no somos países pobres, pero tampoco tenemos la capacidad de crecimiento y de desarrollo que tendría un país como lo es Estados Unidos, con una estabilidad sólida, con un financiamiento estable. Es decir, que aún mantiene problemas. Como ya lo he mencionado, México es un país emergente y su situación económica nunca ha sido la mejor, no es tan favorable, incluso a veces nuestro país no crece, se mantiene estancado y algunas otras veces pareciera que cae, en lugar de crecer, baja. Y del desarrollo económico ni hablamos. México es un país que no es muy desarrollado, como lo hemos visto. Son dos términos que se parecen, pero para nada son iguales. El crecimiento económico habla de que las variables macroeconómicas sean favorables, es decir, que la inflación, que el déficit, que en lugar de ser déficit sea superávit, que la balanza comercial, es decir, sea favorable, que no haya tantos impuestos, ¿no?, que afecten a la población. Por otro lado, el desarrollo no lo es eso. El desarrollo es la capacidad que tiene un país para la calidad de vida de sus ciudadanos, es decir, que tengan una buena calidad de vida, que la pobreza
sí existe, pero sea mejor. Es decir, aquí hay pobres. Sí, también en Estados Unidos los hay, pero les aseguro que un pobre de Estados Unidos nunca va a ser lo mismo que un pobre en México. Y esa es la diferencia, la calidad de vida. ¿Qué tiene que ver la calidad de vida y el desarrollo económico? Bueno, pues precisamente con sectores como lo es la educación, la cultura, la investigación, la ciencia y el desarrollo, son sectores que impulsan el desarrollo económico y que en este caso, bueno, pues no es tan favorable. Sabemos que en México no es uno de los sectores en donde se les dé mucha inversión. Es cierto que durante esta época la crisis ha afectado aún más, pero aún así sabemos que las gráficas muestran una caída que ya venía haciendo. México ya ha presentado caídas antes, solo que la diferencia es que es mundial. Instituciones como el INEGI han proporcionado información que permite ver el comportamiento de esta crisis. Sabemos que el INEGI hace el conteo de cómo se encuentra nuestro país. Este año ha sido diferente. Este año el INEGI no pudo hacer el conteo como lo acostumbra hacer, de casa por casa, censando. Sin embargo, usó otra estrategia que fue a través del teléfono móvil, haciendo cuestionarios a través del teléfono. Si quieren saber más de esto, lo pueden encontrar en la página del INEGI. Ahí aparece la forma adecuada y la forma de cómo operaron este nuevo censo. Iniciamos comparando un poquito el año 2019 con el año 2020 y comparando este año, el Censo Económico registró 6.4 millones de establecimientos en el país, es decir, pequeñas y medianas empresas, mejor conocidas como pymes. Y de ese total, creció para este año 2.4% desde el 2014. Si lo vemos, no es una cifra muy impresionante, en realidad no se ha crecido bastante, pero realmente si lo comparamos ahora con el 2020, comparando el total de cierres de empresas, de pequeñas y medianas empresas, podremos ver que hubo más cierres de lo que se creció del 2014 al 2019. De ese total de establecimientos antes mencionados, el 63% de ellos pertenecen al mercado informal. ¿Qué quiere decir esto? Que en México abunda más el mercado informal que el mercado formal. Es decir, que la mayoría de nuestra población trabaja de manera independiente a través de, por ejemplo, tiendas o ya de algo que conocemos mucho más, los tianguis. En México, los tianguis representan más que cultura. Es una de las principales fuentes de empleo. La mayoría de las personas tiene otro empleo, pero también puede dedicarse a este sector. Y la mayoría de ellos solamente se dedican al sector informal, es decir, solamente a los tianguis. Sin embargo, esto no presenta valor agregado significativo, solo presenta el 3% en el PIB. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que realmente, aunque la mayoría de la población mexicana se dedique al comercio informal, es decir, al tianguis, cuando se registra en el PIB, no representa una gran cantidad, solo el 3% del total, no tiene mucho valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? Cuando un producto sale, cuando es un producto final, contiene dentro de su producción algo que se le llama un valor agregado, que es la suma de todo lo que se le fue haciendo hasta llegar al producto final. Por ejemplo, México es muy grande en el ensamblaje de automóviles, pero solamente en el ensamblaje. Pero como el automóvil, antes de ser ensamblado, ya tiene ciencia y tecnología en las autopartes o en las partes del automóvil, cuando sale el producto final, tiene un valor agregado muy, muy alto. Eso quiere decir que cuando sale en el PIB, al final representa una cierta cantidad grande en el PIB, es decir, que tiene muchísimo valor agregado porque tiene ciencia y tecnología. Las cosas que tienen mayor valor agregado por su mayoría son las que tienen mucha inversión en ciencia y tecnología, es decir, la tecnología es lo que le da mayor peso al valor agregado. Y por desgracia, el comercio informal, que es solamente el intercambio de productos, pues no tiene mucho valor agregado porque solo son productos terminados que no se han elaborado en esa cadena de producción. Entonces no representan mucho. Pasando de otro lado, a partir de los resultados presentados, con el impacto del COVID-19, se registró un paro técnico de muchos comercios.
el confinamiento de 60% del total de las empresas que se sitúan en nuestro país, pero solamente el 93.2% de negocios tuvieron un impacto obviamente negativo por la pandemia, es decir, el cierre de estos negocios o problemas o bajas de sus ventas o productos. Las siguientes gráficas e información fue tomada con bases y datos del INEGI y nos van a representar, nos permiten desglosar de una manera más clara lo que les acabo de decir y con más certeza de lo que ya se ha mencionado. La primera gráfica nos muestra la tasa de ocupación laboral y en esta podemos notar que la cantidad de personas que laboran en nuestro país corresponde aproximadamente a 32.9 millones hasta el mes de abril. Sin embargo, quizá la cantidad que labora en el sector informal no está considerada en su totalidad, porque como ya lo había mencionado, actualmente no se pudo realizar el censo como se hace usualmente y no se tiene la certeza de que los datos sean totalmente correctos, pero se aproximan a lo que es la realidad. La segunda gráfica es referente a la ausencia laboral y nos dice que solo el 21.8% han presentado una ausencia temporal o suspensión laboral del total de la población ocupada de 18 años y más. ¿Por qué solamente de 18 años? Porque la PEA, una herramienta que sirve para medir el total de las personas, que es la población económicamente activa, solamente mide a personas que sean mayores de edad, es decir, de los 18 años hacia adelante, y tampoco contempla a las personas jubiladas. Por lo tanto, esta cifra puede parecer a veces errónea, porque sabemos que muchos de nuestros jóvenes antes de los 18 años ya están laborando y personas mayores a los 18 años siguen haciéndolo. Entonces, esto no nos refleja la verdad de nuestro país con ciencia cierta, ¿no? Pero es un aproximado de la población que sí debería de estar trabajando. Es decir, que solo el 32.9 millones de ocupados, 7.2 millones son ocupados ausentes o con suspensión laboral, es decir, solamente el 21.8% está descansando o trabajando desde casa. De ese 21.8%, el 92.9% es por COVID y solo el 7.1% es por otras razones. En su mayoría, la mayoría que suspendió pues fue por COVID. En la gráfica 3, hablamos de que todas ellas, de solo el 7.8% de las unidades económicas recibieron apoyo gubernamental, la mayoría con transferencias de efectivo a través de diversos programas, como los que ocupó el gobierno de la Ciudad de México. Por mencionar algunos, diremos que tiene programas sociales denominado uno, el financiamiento para mujeres emprendedoras, otro denominado Pa' que te quedes en casa, el cual consiste en artículos de la canasta básica a precios menores de los que podrías encontrar usualmente. Y por último, podríamos decir que tiene otro de retiros parciales con SAR, que son para personas con desempleo que ya tienen cierto tiempo desempleados, pero que han trabajado la mayoría de su vida. De esos, mientras solo el 5% de trabajadores fue apoyado con algún incentivo, es decir, casi ningún trabajador fue apoyado. En el siguiente cuadro, COVID-19 y ocupación, nos dice, del total de los 32.9 millones de personas ocupadas, solo el 23% trabaja en casa. Es decir, que tenemos muchísimas personas que siguen laborando aún en esta situación, mientras que el otro 42% disminuyó su jornada de trabajo. Es decir, que la mayoría sigue asistiendo a trabajar, solamente que no cumple el tiempo que acostumbraba a cumplir. Y un total de 46% disminuyó su ingreso. Con este último punto, podemos darnos una idea del impacto económico que hubo en las familias mexicanas. En la gráfica anterior no estaba presentado el impacto en el sector informal o los que trabajan de forma independiente. Es importante hablar de este sector
porque de los 32.9 millones, 8.4 millones corresponden a este sector, es decir, el 25.53% del total. En la siguiente diapositiva hablaremos de los problemas que presentaron el sector informal o el sector independiente. En este sector se presentan problemas que se han enfrentado en esta pandemia. Y no quiere decir que las otras empresas no lo hayan presentado, sino que estas se resienten más porque son independientes, es decir, que muchos de ellos no cuentan con algún seguro de gastos mayores o médicos o de cualquier otra índole. En primer lugar, las afectaciones por COVID, que por supuesto han desencadenado otras, son la falta de clientes con un 32.7%, y solo el 19.9% reportó no tener problemas. Los efectos de COVID-19 han impactado directamente en las tasas de ocupación, es decir, el desempleo ha presentado un incremento debido a los trabajos perdidos por sectores. En la siguiente gráfica de los sectores hablaremos de cuánto han impactado cada sector, quién ha tenido mayor problema, y de los sectores de servicio y gobierno y el sector de comercio resultan ser los menos afectados, ambos correspondientes al sector terciario. Aunque se observa en la gráfica que es el 7.1% de los empleos suspendidos correspondientes a estos sectores, de manera histórica, las unidades económicas con mayor esperanza de vida son las manufacturas, servicios y comercio. La pandemia tuvo mayor impacto en las actividades económicas que implican aglomeraciones y la mayor parte a puerta cerrada, como podrían ser cines, teatros o servicios de alojamiento como hoteles, así como la preparación de alimentos y bebidas. Este sector fue y ha sido siempre el menos afectado, aunque tiene mayor cierre, porque la gráfica nos decía que bueno, estos sectores serán los que mayor personas mandaron a casa a descansar, pero son los que cuando retornen, cuando se termine esta situación por problemas de COVID, son los que mayor van a recuperar sus empleos. Es decir, se espera que tendrán una esperanza de vida más grande que los otros. El sector que siempre es más vulnerable siempre será el sector primario, que es el de las materias primas, porque bueno, es un sector muy fuerte, pero no se puede parar como lo haría el sector de servicio y gobierno o como el sector de comercio. Ahora bien, con todo lo que habremos mencionado, analizando la situación de México, analizaremos la situación de este municipio de Valle de Chalco Solidaridad, un municipio que se encuentra en el Estado de México y que tiene una cercanía geográfica con la Ciudad de México, entidad con más reportes de contagio. Hasta el día de hoy se han reportado un total de 1,119 casos confirmados. Es decir, la pandemia ha tenido múltiples efectos en la economía de México, en la actividad económica, en el consumo, en el empleo y obviamente en la pobreza. Con todo lo que hemos hablado anteriormente, podríamos darnos una idea de la situación económica de este municipio. Valle de Chalco no es un municipio altamente industrializado, es decir, que la mayoría de empleos suelen ser independientes o suelen ser dentro del comercio informal. Es decir, que la mayoría de trabajos que se encuentran en este municipio pertenecen a ese sector, pertenecen a mercados, a tiendas, a farmacias, al tianguis y a otros cuantos consorcios que por lo regular son independientes, por lo tanto no tienen seguro, no tienen prestaciones, dependen totalmente de ese negocio. Al no ser industrializado significa que no hay empresas aquí que puedan contratar, las pocas que se encuentran continúan con, como por ejemplo algunos bancos, continúan con alguna separación de personas, es decir, no mandan a todos a descansar, son servicios que siguen dándose. Otros cuantos de las personas que habitan en Valle de Chalco, bueno, suelen ir a trabajar a la Ciudad de México, que como les comentaba, bueno, es la localidad que nos queda más cerca para ir a trabajar. Entonces, no, aquí en Valle de Chalco, la mayoría de locales que dependen
que dependen las familias, pues son del sector independiente, ¿no? Y por lo regular del sector de servicios y de comercio, pero en este caso pues se ven más afectados por la independencia que tienen. Los trabajos, bueno, se han visto afectados por las medidas sanitarias y los trabajadores, como les decía, pues no cuentan con ningún tipo de servicio. A manera de conclusión de todo este tema, no podemos desglosar de manera más desagregada la información que tenemos, es decir, no se puede obtener más información de cada uno de los municipios de lo que se tenía anteriormente, porque este año no hubo censos como se hace cada año. Es decir, este año no se pudo realizar un censo más desagregado, darnos la perspectiva de cada uno de esos. La única información que tenemos realmente certera y cada día es la información sobre el número de contagios que hay en cada municipio, que la Secretaría de Salud actualiza diariamente, y la cantidad de defunciones. Claro es que aun cuando se identifique la cantidad de contagios, no del todo es cierta. Sabemos que la información, por más certera que sea, no siempre es real, no siempre es veraz. Entonces, se acerca más a la realidad, pero no quiere decir que se tenga totalmente la información. En este caso, no tenemos el total de datos de las personas que llegaron de aquí en Valle de Chalco a perder sus empleos, el total de personas que cerraron negocios, el total de personas que dejaron de trabajar en el tianguis. No tenemos como tal la información tan desagregada, pero la tenemos de una manera más agregada, una información más general. Y de esa manera puedo decirles que, bueno, siendo Valle de Chalco un municipio no industrializado, donde el sector más fuerte es el informal, ¿se ha visto afectado por la contingencia? Claro que sí, es así. Muchas personas les disminuyó los ingresos, si no es que no se quedaron sin trabajo. La disminución de los ingresos sí es considerable, y no solamente en este municipio, sino seguramente en todos los municipios, porque todos los municipios del Estado de México han sido afectados por esta pandemia. A manera de conclusión, empiezo con un comentario sobre un tema que ha sido recurrente al evaluar la respuesta política pública del país. Para muchos observadores, la respuesta de la política fiscal, de las políticas públicas, debió ser mucho más agresiva. Es decir, debió ser mucho más agresiva de lo que ahora, debió ser más suerte y debió ser más, de acuerdo con la situación del COVID, debió ser más restrictiva. Esta posición suelen compararse con México y otros países parecidos a México, es decir, otros países emergentes como lo es México, o incluso con países desarrollados. Esa visión, en mi opinión, es errónea por diferentes razones. Primero, porque no se puede comparar tan fácilmente la capacidad de respuesta que tiene un país desarrollado con los países emergentes. Jamás va a ser la misma. Los primeros, es decir, los países desarrollados, pueden darse el lujo de endeudarse fácilmente, más diferente a lo que tiene la capacidad de los países emergentes. El endeudamiento que hoy se hará, se tendrá que pagar más tarde. Y un país como México, que de por sí enfrenta un escenario complicado en materia de finanzas públicas, y que está al borde de perder la gran inversión que ha conseguido durante tantos años, es decir, la inversión extranjera directa, un aumento significativo en la deuda pública podría significar ser excesivamente costoso desde una perspectiva intertemporal, es decir, que la deuda que se adquiera hoy, y como les comenté anteriormente, nosotros no producimos dólares, tenemos que captarlos, y las deudas públicas se pagan en dólares. Resulta ser una situación complicada el adquirir una deuda en dólares por el Fondo Monetario Internacional, es decir, el FMI, y terminar pagándolo en dólares a través de la captación. Y como sabemos, captamos dólares de diferentes formas. Una es el turismo, que es por el comercio internacional, un sector que se ha visto afectado. La otra forma es las exportaciones, que es otra área que se fue afectada por el COVID, y finalmente son por las
las personas que viven en Estados Unidos y nos envían dólares, a eso se le llama remesas, y son las 3 formas en las que nosotros captamos de manera más fácil los dólares, pero si en una situación como la que estamos viviendo ahorita el comercio internacional se ve afectado, considero que no se va a poder pagar en muchísimos años como ha venido pasando anteriormente. Se podría pensar, además, que los múltiples programas sociales ya existentes podrían también atender esta situación. Sin embargo, no es así. La crisis dejará una multitud de nuevos pobres. Personas que antes de la pandemia tenían un empleo o una fuente de ingreso y que a partir de ahora ya no la tendrán. Esas personas muy probablemente no eran beneficiados por ningún tipo de programa social y de hecho quizá ni siquiera eran pobres, pero aún así eran económicamente vulnerables y ahora tendrán que depender de algún programa social. ¿Qué significa eso? Bueno, un programa social implica un gasto gubernamental y no se sabe con certeza si sea suficiente para el gobierno abastecer toda esa cantidad de programas sociales que se pretenden cubrir. También es cierto que en nuestro país la brecha social, la brecha entre pobres y ricos es muy amplia, es decir, hay una cantidad muy pequeña de gente que tiene una calidad de vida alta y hay una población bastante amplia que tiene una cantidad de vida más vulnerable económicamente hablando. Por lo tanto, es que la brecha que existe no podría subsanar por más que se quiera con un programa social. La educación económica, por eso es importante. Conocer todas estas medidas, conocer cómo se encuentra la situación económica de este país, de tu municipio, porque seguramente que, aunque en este caso, hablando de Valle de Chalco, Solidaridad, la situación económica es esta, se parezca en muchos a otros municipios del Estado de México y seguramente de la República Mexicana. Educación económica, sí, pero también la cultura es un motor fundamental para el desarrollo en México y con la cual se puede hacer frente a la crisis sanitaria. La crisis sanitaria, pero también la crisis que tenemos económica. ¿Por qué? Porque, bueno, la crisis sanitaria se dice porque la salud de las personas y la población, la mortalidad ha aumentado en este año. Sin embargo, la crisis sanitaria tuvo consigo otros problemas que nunca vimos hasta el momento en los que estamos viviendo, ¿no? También dimos a pasos agigantados el crecimiento, ahora que trabajamos desde casa, ahora que trabajamos en línea y que los jóvenes también estudian desde casa, estudian en línea, se le dio un incremento de 10 años hacia el futuro en nuestro país. Es algo que no lo veíamos posible en este año si no hubiera sido por la crisis sanitaria. Y tenemos ahora la crisis económica. La cultura es un motor de desarrollo también. Es un motor que puede ayudar tanto a la crisis sanitaria como a la crisis económica. El sector cultural y quienes seguramente dependen de han sido golpeados por la contingencia. Por ejemplo, los museos han cerrado, algunos de manera permanente. Lo mismo con los sitios arqueológicos, teatros, foros artísticos, también los conciertos y los festivales literarios se han visto afectados. Sin embargo, algunas actividades, pese a las complicaciones que representa la creación de plataformas web, reagendar reencuentros con autores, entre otras cosas, han sabido salir adelante. En la medida de lo posible, por supuesto, como lo fue, por ejemplo, un evento internacional que fue el Cervantino y la Feria Nacional del Libro El León, que se adaptaron a esta nueva modalidad y salieron adelante, no de la misma forma, pero como les comento, pues es una forma de readaptarse y de buscar alternativas para seguir laborando, porque finalmente también dependen económicamente de ese trabajo. Un ejemplo cercano a nosotros es la Dirección de Educación y Cultura de este municipio, del Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, Solidaridad, con el lema Educación y Cultura más cerca de ti. Ha adoptado esas estrategias parecidas a las que adoptó el Cervantino, parecidas a las que adoptó la Feria Nacional del Libro El León. El trabajar a distancia, el mostrar cultura y el seguir trabajando a la distancia, que las personas aún encerrados sigan
trabajando o sigan viendo de cerca lo que es la cultura, no la dejen de un lado. La educación y la cultura, como ya lo mencioné, son dos motores de desarrollo económico. Siempre lo va a ser así. No existe desarrollo económico si no hay crecimiento, pero puede existir un crecimiento si no hay desarrollo. Es una situación la que tenemos en nuestro país. Tenemos crecimiento, pero no hay desarrollo. La diferencia entre un país emergente y un país desarrollado es que tiene tanto el crecimiento económico como el desarrollo. Es decir, no solamente se preocupa porque sus variables económicas, macroeconómicas sean favorables, que su balanza comercial sea favorable, que su PIB sea alto, que su inflación sea baja. No, también se preocupa porque la calidad de vida de las personas que habitan en ese país sea alta, que tengan una educación de calidad, que tengan cultura de calidad y que se invierta en ciencia y tecnología, que las personas tengan acceso a ella de manera más fácil que en otros países. Esa es la diferencia principal. Me gustaría concluir este tema con la siguiente frase de Gerardo Esquivel, economista y subgobernador del Banco de México. Aprendamos de la historia, actuemos con inteligencia, evitamos que más gente caiga en situación de pobreza y ayudemos a soldar las tuberías rotas de nuestra economía. Hagámoslo antes de que sea demasiado tarde. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. La verdad es un tema muy complejo, sin duda también para muchas personas es un tema no muy digerible, justamente la economía, este aspecto muchas veces no es muy entendible por justamente lo complejo que es. Sin embargo, muchas gracias por su contenido. La verdad es un reflejo de la dinámica social muy puntual a partir justamente de estos datos estadísticos, en donde justamente vemos esta dinámica social dentro de este contexto, ¿no?, de la contingencia sanitaria y en el marco de la nueva normalidad. Ahora abrimos una pauta de sesión de preguntas y respuestas para nuestros cibernautas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo. Y bueno, tenemos aquí un comentario de una compañera. Dice, sin duda el SAT es una autoridad importante en la economía de nuestro país, ya que es una entidad recaudadora. Actualmente las citas en esta entidad son imposibles de agendar para realizar trámites que requieren algunos negocios, como las firmas electrónicas. Y esto es debido a la reducción del personal operado por el COVID-19. ¿Qué debería de hacer el gobierno para darle solución a esa problemática? ¿Deberá de actualizar sus herramientas para agilizar los trámites a distancia? Bien, me parece que no es un problema que solamente tenga el SAT, ¿no?
Es un problema que tiene cualquier servicio público en estos momentos y cualquier otro tipo de servicio también, ya sea de producción o de comercio. La reducción de personal ha hecho menos eficiente el trabajo, la productividad, ha tenido impacto directo en la producción y en la eficacia con la que se dan los resultados. Es cierto que actualmente, bueno, es más difícil agendarla, ¿no? Pero también es cierto que esta nueva modalidad acaba de ocurrirnos y me parece que cada uno de las instituciones está haciendo en la medida de lo posible la adaptación de ahora ya no se pueden hacer los trámites en físico, ahora se van a hacer en línea, ¿no? Me parece la mejor estrategia hasta ahora, pues, hacer una modalidad de pago o para clientes en línea. Me parece que algunas de estas instituciones ya lo trabajan así, ya lo tienen así. Desconozco si el SAT trabaja de esa manera ya. Y si es así, parece ser que aún todavía es ineficiente. Sin embargo, considero que cada uno de nosotros en los diferentes trabajos iremos mejorando, iremos trabajando en ello. Como les comentaba al principio, y es verdad, con esta modalidad de a distancia, de la educación a distancia, se dio un brinco casi de 10 años. No se esperaba que de la nada empezáramos a trabajar a distancia y que los chicos estudiaran a distancia. Eso se pensaba que quizá en el futuro, ¿no? Y ahora lo estamos viviendo en la actualidad. Entonces, me parece que la mejor estrategia siempre es trabajar con páginas electrónicas que te faciliten como el CUR, ¿no? Que lo puedes sacar ya de manera electrónica y no tienes que ir a hacer ningún trámite. Me parece que en un futuro ellos, no solamente yo ni ustedes lo ven, los problemas que seguramente tienen y pues irán mejorando en mejorar las páginas y las respuestas, porque el personal pues no es suficiente, ¿no? Uh-huh. Okay. Muchísimas gracias, licenciada. Siguiendo con las preguntas de nuestros compañeros que nos acompañan vía internet. En tu opinión, ¿las medidas que tomaron nuestras autoridades en materia económica fueron las adecuadas? Me parece que a nivel federal las medidas que se han tomado, como lo comentaba, no han sido las más fuertes. Hay ocasiones en las que se llega a juzgar, ¿no? Y hacía un hincapié se esperaba que se tuvieran con más rigor las finanzas públicas, las políticas públicas, perdón, se tomaran con más rigor como en otros países, ¿no? Las restricciones, también el hecho de cobrar impuestos si alguien desobedecía las medidas sanitarias y todo eso. El endeudamiento público a fin de, bueno, pues les voy a dar ingreso a las personas que tienen bajos recursos, perdieron sus empleos. Países desarrollados sobre todo tomaron estas medidas, endeudarse ante el FMI, tener recursos pues para darle a las personas más vulnerables, a los sectores más vulnerables, inyectarles capital y de esa forma pues que salieran adelante, ¿no? Sin embargo, lo comentaba aquí, no es una cuestión de si lo hicieron bien nuestras autoridades o si no lo han hecho bien, sino ¿va a favorecernos a futuro o nos va a perjudicar? Porque un endeudamiento público, como ya lo había mencionado, lo único que nos va a traer en consecuencias futuras, pues va a hacer que vamos a tener que pagarla y seguramente vamos a entrar en una crisis y en una recesión económica de la que no vamos a poder salir tan rápido, porque es un país emergente, un país que capta divisas, un país que depende del comercio internacional, y primero es recuperar esta parte, ¿no? Ser fuerte de esta forma, mantenerse sólido y después ver si nos endeudamos, porque recordemos que la deuda pública en sí no es mala, siempre y cuando la podemos pagar, pero si no se puede pagar, entonces es un problema, ¿no? Entonces no considero que se hayan hecho mal las cosas, simplemente que ante esta situación y en México como es un país emergente que no va a poder pagar la deuda pública tan fácil y que va a terminar endeudándose más, pues no es tan favorable el hecho de que las políticas sean las adecuadas o no. Yo creo que se hicieron en medida de lo que hemos hecho. Claro que les falta, claro que siempre se puede hacer algo mejor, sin embargo, bueno, en cuestión de compararlo con otros países, pues es por eso que no se ha podido hacer así como tal, ¿no? Quizá las restricciones sanitarias, sí que es verdad que les falta más trabajo en eso, hay países que han restringido más las medidas sanitarias y han tenido mejor respuesta, sin embargo, aquí se inició con eso de la restricción
de empezar a salir desde antes que viniera el virus, pero no se tomó las medidas adecuadas, y no solamente por parte del gobierno, sino como parte también de nosotros los ciudadanos, ¿no? Entonces es un problema general, no solamente es problema del gobierno. Sí que el problema del gobierno es el endeudamiento, que como comento no me parece factible, pero las medidas sanitarias considero que las podrían incrementar aún más. Ok, muchísimas gracias. La verdad es que sí, a causa de todo este contexto de contingencia, sí, el capital interno que entra al país ha disminuido. Justamente, principalmente una de las fuerzas motoras, como bien comentaba usted, es la cultura, ¿no? Sí. Toda esta red de justamente riqueza cultural que el país tiene fue uno de los sectores más afectados que justamente pues se vio, ¿no? Y al igual pues empresas, ¿no?, internacionales. Ayer veíamos justamente en las redes como una nota circulaba de cómo Best Boy pues salía de México justamente, sí, ¿no?, a causa de justamente todo rezago, ¿no?, económico, ¿no?, que, sí, en el cual estamos, ¿no? Y pues bueno, seguramente más empresas en un tiempo igual van a hacer esa nueva, sí, dinámica, ¿no? Bueno, siguiendo con las preguntas, dice, ¿qué recomendaciones nos puede brindar para poder impulsar la economía en nuestro municipio? Una de las estrategias que considero, sin tomar en cuenta la inversión y la inyección de capital y nada, porque no depende de nosotros como tal, es adaptarnos, ¿no? Muchas empresas han cerrado, como por ejemplo Best Buy, ¿no? Pero bueno, esos fueron otros motivos. Pero así como ella han cerrado muchas empresas porque no pudieron adaptarse a la nueva modalidad, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el sector educativo, muchas escuelas particulares, privadas, tuvieron que cerrar por la disminución de su matrícula. Y esto, bueno, porque los chicos no pueden, sus papás, bueno, obviamente el ingreso que perciben las familias, pues bajó, por lo tanto no pueden seguir pagando esas colegiaturas, ¿no? En estos casos, ¿qué deberían de hacer? Bueno, pues adaptarse, ¿no? Tarde fue que se empezó a adaptar a la modalidad de distancia, pero considero que es eso, la adaptación de cada uno de los servicios a la distancia, es decir, de comercio, bueno, la gente no puede ir a comprarlo, adapto el servicio a llevarlo a un lugar cercano, ¿no? El poder transportarlo. Quizá me involucre un costo extra, sí, pero a la hora de hacer la resta de ingresos menos gastos, seguramente vamos a salir positivos todavía. Entonces la empresa pues no quebraría de tal forma. Claro que sí se incrementaría un gasto, las ganancias no serían las mismas, pero por lo menos estás manteniendo el negocio o tu proyecto en lo que encuentras una mejor solución. Aquí en Valle de Chalco comentaba, ¿no? Se ha seguido trabajando, por ejemplo, en la cultura, ¿no? Posiblemente pudo haberse dejado de lado y decir, bueno, ese sector no es tan importante, lo dejamos y no le damos la apertura, ¿no? Pero se adaptó a la modalidad en línea y ahora se puede transmitir a través de como lo estamos haciendo ahorita, en vivo, para que las demás personas sigan viendo la transmisión y teniendo un contacto, aunque no tan directo, con los trabajos que se hacen, ¿no? De igual forma, pues considero que es eso, la adaptación, la modalidad. No podemos hacer otra cosa, no vamos a acercarnos más, no podemos romper esa barrera de la sana distancia, entonces adaptarnos a trabajar a la distancia, es decir, buscar alternativas que nos permitan continuar con ese proyecto o negocio o empresa o pyme sin que cierre, aunque no ganemos lo mismo. Claro, así es. Bueno, otra pregunta dice, ¿qué recomiendas para mantener una economía familiar sana durante esta pandemia? Creo que una de las cosas esto no es educación económica, pero es educación financiera, y considero que es eso. Van de la mano la educación económica y la educación financiera. Son dos elementos que podrían llevarse juntos, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo, y considero que aunque se oye muy complicado educación financiera, en realidad es lo básico, saber cómo administrar los recursos, ¿no? El saber qué gastamos, qué es prioritario y qué no, y saber distinguir. Ahorita las familias mexicanas sé que tienen problemas, lo comentaba anteriormente, que había un decremento del ingreso familiar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo adaptamos los ingresos que tenemos de tal manera que preveamos también el futuro? Porque no sabemos si a futuro algún miembro familiar se va a quedar sin trabajo, ¿no? Entonces, no gastar mucho, ahorrar, que
no siempre es favorable para la economía, pero en este caso ahorrar es lo mejor. Siempre lo favorable se dice que es mejor invertir que ahorrar, pero en este caso considero que no podemos invertir, ¿no? No tenemos certidumbre, es decir, tenemos ahorita mucha incertidumbre de lo que va a pasar con el país. Invertir es lo peor que vamos a poder hacer en estos momentos porque no sabemos qué va a suceder. Entonces, ahorrar es otra alternativa que es muy prudente, el saber administrar cada uno de nuestros recursos, ¿no? Eso es la mejor estrategia. Y bueno, conocer un poquito más de la educación financiera siempre ayuda más. Así es, efectivamente. Bueno, siguiendo, dice, ¿qué solución le darías para las personas que no cuentan con acceso a las páginas electrónicas o incluso sin acceso a internet? Seguramente se refiere a poderse informar en este aspecto económico, ¿no? Bueno, considero que hay periódicos también, actualmente ya ni los ocupamos, ¿no? Periódico como tal en físico, ¿no? Entonces también es otra herramienta que hemos dejado de lado. También la radio, hay buenas estaciones de radio que son informativas de la situación económica. La televisión es una herramienta que ahora también para la educación la han utilizado, entonces considero que es muy, muy importante. No siempre necesitamos la información en páginas web. Ayer la ponencia que teníamos decíamos, en la web también hay mucha información que no es verídica, ¿no? Y es cierto, pero siempre ir a las notas y con los elementos que sean más certeros. Por ejemplo, igual si necesito información, no, a lo mejor no voy a ir con el Gráfico, que es un periódico más amarillista, pero a lo mejor el Universal es un periódico un poquito más certero, ¿no? Sí, más neutro, ¿no? Entonces sería eso, recurrir a los elementos que tengamos. Finalmente, información hay en todos lados, solamente hay que saber, pues, quién nos están dando con las fuentes bibliográficas correspondientes, y es eso, no necesariamente tener internet. Internet, ¿no? Sí. Exactamente, muchísimas gracias. Siguiendo, dice, como docente en economía, ¿qué deficiencias consideras son las más fuertes en la modalidad en línea? ¿Son las más fuertes? Uh-huh. Bueno, desde mi opinión y con los chicos con los que trabajo, considero que les llama mucho la atención cuando tocas temas actuales, cuando les tocas temas que ellos viven. Porque es lo que les comentaba al inicio. Quizás si yo me pongo a hablar ahorita de cuántos puntos cayó la bolsa de valores, el Dow Jones, o cuántos puntos ha crecido los certificados bursátiles, pues no nos va a interesar. Finalmente ni yo estoy inmersa en eso, yo no compro los certificados, ni mucho menos ustedes, ¿no? Entonces, finalmente a los estudiantes no les va a interesar que yo les explique, ¿no? Sino más adaptarlo a la vida real, ¿no? Mantener la esencia de la economía, la explicación económica, pero adaptarlo a las situaciones que realmente viven, ¿no? Por ejemplo, en la situación de, todos decimos, bueno, ¿qué es oferta y demanda, no? Y a lo mejor es un término complicado, pero realmente explicarlo de tú has comprado y tú has vendido es lo más fácil que podemos entender, y ellos lo adaptan muy fácil, lo entienden de manera más rápida. Es eso, adaptarlo a lo que ellos han vivido, a su contexto de vida. Ok, bueno. Siguiendo con las preguntas, aquí tenemos una pregunta que dice, ¿cómo se podría ayudar al país a una recuperación más rápida? Siempre les digo a mis alumnos, y considero que es precisamente invertir en ciencia y tecnología. Había yo hecho un comentario de, bueno, no es bueno quitarle la inversión a lo que más nos da, ¿no? La ciencia y la tecnología, la educación es algo que nos va a dar a futuro más elementos para el desarrollo. Seguir invirtiendo en ciencia y tecnología, en educación y en cultura, no nos va a dar resultados a corto plazo, pero a largo plazo sí nos lo va a dar. Tenemos un ejemplo muy, muy bueno, por ejemplo, de China. China antes tenía valores muy bajos en productividad, en educación, o sea, es un país emergente como lo es México, pero ahora tiene mejor calidad de vida que nosotros. En educación es uno de los primeros países ahora, ¿no? Y la calidad de vida ahora en China es mejor. Y salieron de esta crisis muy, muy rápido porque tienen a gente preparada para estos tipos de casos. Aunque no pasaba, la gente ya está preparada, pudieron construir hospitales, pudieron ver una solución más rápida, y la gente pudo adaptarse más fácil a esta nueva modalidad. Considero que siempre será un motor de desarrollo altísimo la educación, la cultura, la ciencia y la tecnología. Esos son los elementos que debemos de hacer.
a lo mejor yo no puedo invertir en ciencia y tecnología como tal, ¿no? Pero si tengo hijos, bueno, pues hacer que estudien, no por que trabajen y tengan un mejor trabajo, ¿no? Sino porque finalmente eso te ayuda a ser una mejor persona y a comprender mejor las cosas. Okay. Siguiendo en ese tenor, con una pregunta que aquí nos hacen, dice, ¿se debería implementar la educación financiera como una materia en las escuelas? ¿En qué grado sería mejor implementarla? Sí, definitivamente sí debería de implementarse. Educación financiera nunca nos la dan, es cierto, y considero que es lo que más te ayuda, una de las cosas que más te ayuda. Nadie te dice cómo utilizar el SAT, ¿no? Llegas a ser adulto y entonces aprendes cómo hacerlo, ¿no? Y por qué pasa. Pero nunca desde niño te dicen, bueno, vas a tener que utilizar esto, ¿no? Y considero que sí. ¿A qué edad? Creo que en bachillerato es cuando te deben de dar todos esos elementos, porque el nivel básico no es tan importante para ti como estudiante el aprender estas herramientas, pero ya en bachillerato ya tienes una mente más abierta y ya ves el mundo de diferente forma. Entonces considero que es en el nivel medio superior cuando ya lo debes de empezar a implementar. Y en la universidad, bueno, es más complicado porque todos nos dedicamos a una cosa diferente y a veces tu mapa curricular no te permite que lleves esa materia, ¿no? Que sea obligatoria, pero eso considero que es en el nivel medio superior. Muchísimas gracias. Siguiendo con otra pregunta sería, ¿qué sería lo más recomendable en dar una solución, la política monetaria o la fiscal? Definitivamente la política fiscal. La política monetaria que la lleva el Banco de México, Banjico, lo único que hace y el único elemento que tiene a su favor es mover la inflación y la impresión de dinero, la emisión monetaria. Solamente eso tiene como hacer la política monetaria. La política monetaria en sí casi no se mueve. Y sabemos que si se imprime más dinero, bueno, pues eso genera inflación, ¿no? Porque se gasta más dinero, entonces eso va directamente a la inflación. Entonces la política monetaria que lleva Banjico no tiene mucho movimiento, por lo regular siempre la que te debe de moverse más es la política fiscal, que es la que lleva Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Entonces, la política fiscal. Ok, muchísimas gracias. Y bueno, cerrando con las preguntas que nos hacen nuestros usuarios, ¿por qué cree que el país no hace esas inversiones para la educación? Considero que son problemas de países emergentes. Casi todos los países emergentes y subdesarrollados, peor aún, tienen esa situación de casi no invertir. Imagino que suele ser por las prioridades que le dan, ¿no? Por lo regular prefieren invertir en infraestructura. La infraestructura es una herramienta a la que todos los países emergentes van. ¿Por qué? Porque la infraestructura da trabajo, porque la infraestructura te da, como a corto plazo resultados. Es decir, si yo quiero poner un segundo puente en no sé dónde, pues se va a ver, ¿no? Y la población lo va a observar, ¿no? Es como una estrategia también, es como un arma de doble filo, se puede ver también, y también da trabajo, que es una de las herramientas que ocupa el gobierno por lo regular, que siempre es crear más fuentes de empleo, ¿no? Y crear más fuentes de empleo también es bueno, sí, pero la educación es una herramienta que funciona a largo plazo. Es decir, el hecho de invertir ahorita en educación no me va a dar en un año. Me va a dar en muchísimos años y es una inversión constante. Es decir, no voy a invertir este año y el otro año no. Tengo que invertir todos los años y seguir dándole más dinero, ¿no? Entonces es un poquito más complicado. Por eso es que la mayoría de los gobiernos no apuestan por eso. Y más economías sin ser tan sólidas como lo son las emergentes o las subdesarrolladas, ¿no? Una economía desarrollada que tiene un crecimiento estable y un desarrollo, invertir en educación es lo más fácil que puede hacer, ¿no? Pero porque no tiene otras preocupaciones como la tendría un país como México, ¿no? Que tiene la pobreza, que tiene el hambre, ¿no? Y como desviar recursos a un solo sector es un poquito más complicado. Ok, muchísimas gracias. Para concluir esta sesión de preguntas, yo tengo una justamente, y bueno, ahorita tocabas justamente en tu contenido la cultura como motor de desarrollo económico, ¿no? Y hablabas sobre los programas de gobierno. Actualmente aquí en el municipio existe algún programa justamente que sea la base, el eje motor, la cultura, para justamente nuevamente activar la economía en el municipio. ¿Hay algún programa actual? Me parece que apenas están iniciando, ¿no? Con esta modalidad, están adaptándose a lo que es. Conozco que hacen muchos programas de difusión
acerca de que los chicos también aprendan en casa, entonces están por el lado también de la educación. También conozco la parte arqueológica que están trabajando, que apenas se ha iniciado, que es también meterle no solamente cultura, ¿no?, sino raíces a este municipio, saber de dónde viene y distinguir la parte arqueológica que tiene, ¿no? No solamente, porque muchas veces no se conoce este municipio por algo muy grande, ¿no? No es un municipio que tenga, no sé, como por ejemplo Tlamanalco, ¿no? O por ejemplo El Oro, ¿no? Que son municipios muy populares por la riqueza, ¿no?, que se les da. Y pues es una forma de estar creciendo, de estar implementando y de sacarle el mayor provecho, porque creo que lo tiene el municipio, solamente que falta darle mayor provecho. Entonces creo que esos son los dos programas que se están dando ahorita de manera cultural que conozco. Entonces, sí, es por el lado de la arqueología y por el lado de la educación, el incentivar a través de programas, ¿no? Y no dejar pasar claramente las fechas importantes del país, ¿no? Como por ejemplo el 20 de noviembre, que fue un evento que se conmemoró el 110 aniversario de la Revolución Mexicana, y que lo hicieron para que toda la gente lo pudiera recordar, ¿no? Más que nada es el educar desde casa, ¿no? Entonces continúan por esta línea de no educando en casa, pero sí haciendo que los chicos también estén inmersos, no solamente con lo que se aprende en la televisión, con lo que aprenden con los profesores, sino que también el gobierno municipal de Valle de Chalco Solidaridad les proporciona a través de la cultura más cerca de ti, ¿no? El lema que trae educación y cultura. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Pues sin duda un tema muy importante, muy relevante, puesto que justamente, como les comentaba, no siempre se dan y se abordan esos temas desde justamente la perspectiva de las ciencias sociales. Sin duda es muy interesante y necesaria para poder entender más con respecto a nuestra realidad social. Ajá. Pues llegamos al final de esta mesa de economía con la licenciada Nayeli, egresada de la UAM Iztapalapa. Y pues a nombre del licenciado Armando García Méndez, presidente municipal de este hermoso ayuntamiento de Valle de Chalco Solidaridad, y a nombre del maestro Ángel Javier Lascano Belmont, director de Educación y Cultura de este honorable ayuntamiento, les damos un afectuoso saludo, nos despedimos. Justamente, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este día. Gracias. Y pues bueno, les recuerdo que mañana tenemos la última mesa con el doctor Jesús Trejo, que nos va a abordar el tema de cultura, justamente cómo se ha visto afectado esta cuestión dentro de este contexto de contingencia sanitaria y en el marco de la nueva normalidad. Pues muchísimas gracias Nayeli. Nos despedimos. Gracias. Adiós.